Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1,299 lempiras. Con 29 fallecidos solo la mañana del lunes en la capital, en Honduras las muertes por COVID-19 se multiplicaron por 3 y más del doble los casos después de que el 8 de junio el país reabriera el 20% de su debilitada economía, de acuerdo a cifras oficiales. Las autoridades reportan la presencia del nuevo coronavirus en entidades que concentran personal como el cuerpo de bomberos, en agentes de policía, fuerzas armadas, en médicos y enfermeras, con 13 y 10 víctimas respectivamente. La más reciente, una enfermera que falleció anoche en el Seguro Social de San Pedro Sula. En la semana del 29 de junio hubo 160 muertes por COVID-19, casi 3 veces más que los 54 decesos computados a inicios del mes. Anoche, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, informó que se practicaron 1,330 pruebas, de las que 722 fueron positivas y 608 salieron negativas al virus. Se registran 24.665 casos positivos, 21.424 activos, la mayoría en Francisco Morazán con 286, Cortés con 195, Atlántida 55 y Choluteca con 35 casos. Entre los más afectados de los 18 departamentos del país, que también reporta 666 víctimas mortales, Cortés concentra el 43.5% de los casos y Francisco Morazán, con el Distrito Central a la cabeza, el 36.4% de los casos de todo el país. Los relatos en cada departamento son inquietantes: falta de camas, no hay cupos, no hay oxígeno, ventiladores casi inservibles, pocos fármacos, equipo médico y otras tantas carencias que desnudan necesidades extremas del sistema sanitario. De igual forma, tanto el SINAGER como la Comisión Permanente de Contingencias COPECO recibieron críticas del Colegio Médico como del Consejo Nacional Anticorrupción por el manejo de la crisis y poca transparencia en compras durante la emergencia sanitaria nacional. Los galenos insisten en el cierre total del Distrito Central, 5 municipios del departamento de Cortés, colmena de la maquila en el país, y extenderlo a Choluteca ante el veloz avance de la pandemia. En Choluteca, según imágenes en medios y redes sociales, los pacientes reposan en colchonetas sobre el duro suelo en improvisadas carpas, donde se carece de todo, incluso de personal sanitario que está incapacitado o que ha caído en lid contra un ser invisible y letal. De igual forma, el viceministro de Salud, Luis Cosenza, anunció que por primera vez en el departamento de Cortés se están entregando los resultados de pruebas PCR al día. De esta manera, se espera el arribo de 2 de 7 hospitales móviles, apertura de un triaje en un edificio del Centro Cívico Gubernamental y 2 más, uno en la colonia Mayangle y otro en la Universidad Católica de Honduras, respectivamente. De igual forma, las brigadas médicas han recorrido 47 barrios y colonias sanpedranas y de la capital, logrando detectar clínicamente 3.896 casos de COVID-19, a los que se les dotó del tratamiento médico respectivo para evitar que se agolpen en triajes y hospitales. Mientras tanto, un grupo de 239 científicos internacionales urgieron a gobiernos y a la Organización Mundial de la Salud, OMS, a reconocer que el mal viral puede transmitirse por vía aérea, por lo que instaron a revisar las directivas sanitarias. Se esperaba para septiembre de este año, pero este lunes la firma AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron la vacuna contra el COVID-19, cuyas primeras 300 millones de dosis fueron acaparadas tras un acuerdo entre la firma y los gobiernos de Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1,299 lempiras. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Es un gusto estar con ustedes para seguir informándoles de esta pandemia que está haciendo destrozos. Nunca antes, ni usted, ni yo, ni los médicos que están hoy invitados al foro, pensamos que íbamos a hablar de tanta muerte. Todas las noches y anoche mismo
lo pensaba, ¿cómo nos toca decir tantos muertos en San Pedro Sula, tantos muertos en Tegucigalpa y de ahí unos pocos en el resto del país? Pero la mayoría son muertes en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Si me pones la tabla antes de presentar a mis invitados de esta mañana y recordar qué mal estamos, hoy vamos a superar los 25.000 casos porque este reporte oficial del gobierno habla de 24.665 casos. Habla de 656 fallecidos. Insisto en esto. Estos 656 son ya registrados por el gobierno, certificados los cadáveres y confirmado que murieron por COVID. Pero diariamente los médicos nos informan a los medios de personas que van muriendo en determinada hora del país, y por eso los medios sacan más muertos que el informe oficial de las autoridades gubernamentales. Hay 2.585 recuperados y pues qué mejor que los dos personajes que tengo hoy aquí conmigo, médicos. Entendemos también que esos 24.665 son mucho menos de los que en verdad están contagiados en el país. Hoy estamos. Hay gente que habla que el 80% de los hondureños pueden ser contagiados por este virus, unos asintomáticos, otros enfermos que lo van a superar y otros enfermos, Dios primero, sean muy pocos, no van a poder vencer el COVID y van a perder la vida. Esa es la triste realidad de los hondureños. Hay que lavarse las manos, cuidarse, no estar en grupos, evitar eso para evitar el contagio. Saludo al señor viceministro de Salud Pública. El presidente lo designó para que estuviera en el departamento de Cortés, uno de los principales focos de la pandemia. Siempre muy gentil el doctor Roberto Contreras, el doctor Roberto Cosenza. Doctor Roberto Cosenza, buenos días, gracias por estar en la entrevista. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, un saludo a los estudios, un saludo, doctor Carlos Aguilar, por poder compartir el día de hoy este programa y sobre todo llevar mensajes a la población hondureña que en este momento tanto lo necesita y que solo unidos vamos a lograr vencer la COVID-19. No permitamos, hondureños, que esta enfermedad nos vaya a vencer a nosotros. Sí. Bienvenido, señor viceministro. El exministro de Salud Pública, neumólogo, también hombre que está allí en el tórax, como médico que está luchando contra esta pandemia y salvando vidas, el doctor Carlos Aguilar. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, José Raúl. A todas las personas que ven este espacio informativo, y saludo a la distancia con mucha cortesía al doctor Cosenza hasta el departamento de Cortés. Y bueno, José Raúl, también uniéndome a esas expresiones de dolor que todos los días estamos viendo con esta gran cantidad de personas que siguen enfermándose, que siguen falleciendo. Realmente no son buenas noticias. Quisiésemos empezar a notar ese descenso en el número de personas contagiadas y en el número de personas que pierden la vida. Pero bueno, creo que estamos todavía un poco lejos de llegar a ese momento, y esperemos que con el trabajo que se está haciendo y con el comportamiento natural de la enfermedad pronto podamos empezar a ver números más esperanzadores. Sí, doctor, que preguntar, ¿cómo está la situación en Cortés? Si nos explica a la población, a los habitantes del departamento de Cortés, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están los hospitales? ¿Hay oxígeno? ¿Hay equipo de bioseguridad para los médicos? ¿Hay pruebas rápidas? ¿Hay pruebas de hisopado? Le cuento, el viernes en la noche tuve el informe de que los hospitales privados en San Pedro Sula estaban colapsados, y la situación pues es algo similar en
en los hospitales públicos, pero usted que está al frente, si nos da una rápida radiografía de cuál es la situación en Cortés. Sí, licenciado Raúl, hay que decir de que ante esta pandemia lamentablemente no tenemos personas expertas. Es una enfermedad que ha surgido nueva, prácticamente tiene 6 meses de haber nacido, donde se conoce muy poco de esta enfermedad. No hay un tratamiento específico para esta enfermedad de la COVID-19, sino que se tiene que tratar al paciente de una forma integral, de una forma en que no solo ver al paciente con la COVID-19, sino que ver también las otras enfermedades asociadas que puede tener esta persona en el momento de un ingreso intrahospitalario. Es lamentable el número de personas que han fallecido a consecuencia de esta enfermedad. Realmente el trabajo se ha venido realizando. Hay que ver de dónde venimos y dónde estamos. Hospitales que se tuvieron que preparar para poder atender a estos pacientes. Indiscutiblemente nosotros tenemos un sistema de salud débil, sobre todo el primer nivel de atención. Casi siempre en lo que nos hemos enfocado es en los hospitales, y aún así hemos presentado debilidades nosotros en los hospitales. Sabemos de que esta enfermedad tiene 2 componentes, tanto el primer nivel de atención, que son los centros de salud, donde tenemos nosotros aquella medicina preventiva, y el segundo nivel, que ya es la persona enferma, donde se debe de atender dentro de los hospitales. Hay hospitales de donde vienen de haber tenido 0 camas para poder ingresar estos pacientes. Yo recuerdo de que cuando se decía que en algunos momentos decía no, al país no va a entrar la COVID-19, que quienes miraban tan difícil, se conocían mucho menos que ahora de este virus. Se fue viendo de que era un virus con una fácil transmisión, increíble la vía de transmisión que tiene el virus de la COVID-19. Entonces, en aquel momento, en Tegucigalpa, el único hospital que podía atender pacientes de la COVID-19 era el Hospital del Tórax, y lo que tenía eran 4 camas en cuidados intensivos. Y debido a la necesidad, se fue preparando este hospital. Ha tenido que ir creciendo en el número de camas. De la forma en que haya crecido, tuvo que crecer en el número de camas, a tal que hoy tiene más de 150 pacientes ingresados en esta mañana en el Hospital del Tórax. El Hospital de San Felipe, que es un hospital de especialidades, que no tenía tampoco camas. Se tuvo que ampliar este hospital para poder tener 100 camas para atender pacientes de la COVID-19 en estado leve. Y ahí el Hospital María, que ha sido un hospital de especialidades, en aquel momento no tenía ni una cama. Era difícil que este hospital, también por su génesis que tenía, atendiera pacientes adultos. Debido a la necesidad que se ha tenido de atender a estos pacientes, tuvieron que ingresar pacientes adultos, y así también lo hemos tenido que hacer en el departamento de Cortés. En el departamento de Cortés, el Hospital Leonato Martínez, que es un hospital de especialidades materno-infantil, que no tenía ni una sola cama de cuidados intensivos, y ha tenido que venir habilitando estas camas. Habilitó en su momento 5 camas para cuidados intensivos, fue creciendo, luego fue abriendo este hospital que en su inicio tenía 23 camas para poder atender pacientes con la COVID-19, que esa sala de la COVID-19 la habíamos habilitado el año pasado debido al colapso del Catarino Rivas, que ya lo teníamos colapsado con tantos pacientes de dengue que se tenía, porque hay que recordar de que el año pasado el departamento más golpeado con el dengue fue el departamento de Cortés. Entonces se tuvo que habilitar en el Leonato Martínez una unidad de dengue. Esta sala que en este año se convirtió en una sala de la COVID-19 ha tenido que venir creciendo. De 23 camas pasó a 40, de 40 pasó a 60, de 60 pasó a 100. Hoy en día tiene 120 camas para poder atender pacientes.
tuvo que habilitar una unidad de cuidados intensivos con 63 camas, que es lo que tiene Leonardo Martínez. De igual forma, el Hospital Mario Catarino Rivas, que es un hospital que tenía 5 camas en su momento para poder atender pacientes de la COVID-19, ha tenido que ir habilitando sus camas. Hoy en día tiene 50 camas para poder atender pacientes, y así se ha tenido que venir aperturando según las necesidades que se ha tenido. Cada uno de estos hospitales ha tenido que hacer lo que es un plan de ampliación para poder tener más camas y no dejar que las personas sean atendidas en una acera, se queden sin un cupo en los hospitales. Hemos tenido que ser bastante creativos, y aquí yo quiero darle las gracias a todo el personal de salud. Indiscutiblemente se han fajado, licenciados, trabajando fuertemente. Nuestro recurso humano se ha portado a la altura para poderle dar una respuesta a la población hondureña. Nosotros vemos de que de este recurso muchos también se han enfermado, lamentablemente. Es una enfermedad con un contagio increíble que no sabemos muchos en algún momento si estamos enfermos o no estamos enfermos. Es algo que aún no tiene explicación de esta enfermedad de la COVID-19, pero el trabajo se ha venido haciendo. Hemos tenido que habilitar estos triajes para que los pacientes febriles y sintomáticos respiratorios no estén en los hospitales ni tampoco en los centros de salud, sino que tengan un lugar donde puedan ser atendidos, donde se les pueda dar un tratamiento, que si bien es cierto, este tratamiento no va a prevenir a la persona a no contraer la COVID-19, ni tampoco va a curar a la persona, porque tenemos que tener bien claro que estos medicamentos que se han venido dando no es para curarnos de la COVID-19, y que al tomarnos no nos va a dar la COVID-19, pero sí logran disminuir la carga viral en las personas para tratar de evitar de que esta persona se complique aún más y requiera de un ingreso intrahospitalario, para poder evitar el colapso de estos hospitales, que nosotros sabemos de que en cualquier momento los hospitales pueden colapsar. Como le digo, tenemos que ir día a día cambiando las estrategias, día a día ver el comportamiento de la pandemia en nuestro departamento, y el trabajo que hemos hecho en el departamento de Cortés es bastante grande. Aquí nos hemos tenido que unir todos, y se unió salud, se unió lo que es la empresa privada, que hemos trabajado de la mano. Aquí ha aportado muchísimo la empresa privada, y yo le agradezco a Mario Canaguati porque ha sido uno de los que ha dicho presente desde un inicio. Cuando teníamos dificultades con los equipos de protección personal, él abrió sus maquilas para poder fabricar mucho de este equipo de protección personal que hemos utilizado en los diferentes establecimientos de salud. Sí, gracias, doctor. Doctor Carlos Aguilar, ¿usted cómo ve la situación aquí en Tegucigalpa? Los muertos, como dije al inicio, son tanto en San Pedro como aquí, un montón a diario. ¿Qué estamos por enfrentar? La radiografía que hace usted, y también algunos comentarios de lo que ha manifestado el doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud, esta mañana. Bueno, en realidad la situación en la zona central es sumamente preocupante. He tenido pues informes de mis colegas, no solo en el Hospital del Tórax, sino en el resto de los hospitales que están atendiendo ahora pacientes COVID, y una de las principales, si acaso no es la situación más crítica, es la falta de camas. Creo que el trabajo de campo que se está haciendo es muy importante. Hay informes también, por supuesto, de brigadas que andan en las colonias, así como la apertura de centros de triaje, pero es realmente alarmante, y yo diría que es sumamente frustrante la cantidad de personas que desean y que necesitan además un espacio en los hospitales, y no logramos todavía liberar o habilitar ese número de camas tan necesario, que sigo creyendo que si eso se hace,
Si eso se lograse implementar de manera eficiente, rápida, práctica, muchas personas podrían salvar la vida. Una gran cantidad de compatriotas que están enfermos, su manejo con oxígeno es fundamental. Hay también muchísimas personas que ante estas noticias de que no hay camas en los hospitales disponibles, se quedan en casa, soportando estoicamente, creyendo que de forma tal vez espontánea o milagrosa, o tomando inclusive estos protocolos que han sido anunciados y que se han distribuido masivamente, los va a mejorar, y desafortunadamente el resultado casi siempre es otro. Camas, por ejemplo, que pueden habilitarse en el Hospital del Tórax deberían de realizarse con el apoyo directo de la Secretaría de Salud para que las autoridades del hospital puedan contratar directamente recursos humanos y evitar el paso burocrático a través de la Secretaría de Salud. Tengo entendido que se están ya tomando pasos en ese sentido, pero esta decisión tiene que acelerarse. Tienen que buscarse mecanismos más expeditos para que el personal de salud pueda ser contratado y para que las administraciones de los hospitales directamente puedan buscar los insumos necesarios para poder habilitar estas camas. El tema para mí crucial para salvar vidas sigue siendo ese. Más allá del fortalecimiento de la atención primaria en salud, con lo cual coincido plenamente con el doctor Cosenza, es un sueño, es un anhelo de todos los que hemos estado vinculados de algún modo a las políticas públicas de salud, pero son procesos que llevan muchísimo tiempo, son procesos que tienen que ir acompañados de políticas nacionales al más alto nivel y que tienen que ver no solo con la parte de salud, sino con la parte de infraestructura hidrosanitaria, con acceso al agua, con acceso a un montón de recursos que definitivamente el país abandonó hace mucho tiempo y dedicó sus esfuerzos más bien al fortalecimiento del tema de la seguridad, a la inversión en armas y otro tipo de cosas. Y la recuperación entonces de esta iniciativa de fortalecer ese nivel básico, pienso que tendrá que ser en otro momento y con una transformación absoluta de la legislación nacional en todos los ámbitos. No hay tiempo en este momento para eso. Creo que las acciones deben ir encaminadas a resolver, por ejemplo, el que no hayan manómetros para los tanques de oxígeno, a que no hayan otros insumos que creo que podrían incluso gestionarse con países amigos, países, por ejemplo, del Asia, que han tenido relaciones con Honduras y que ya pasaron la pandemia y que ya sus fábricas están exportando, podrían intentarse algunas acciones de esta naturaleza. Creo que la acción que está ejerciendo el canciller de la República como gestor máximo de la epidemia debería de enfocarse muy fuertemente en este aspecto. Ayer la ministra de Salud compartía con nosotros la información que los muchos embajadores hondureños en el mundo están haciendo esta gestión, pero creo que esto debería de hacerse desde el nivel presidencial. Países como Taiwán, la misma China continental, podrían apoyar en el envío de insumos urgentes para poder habilitar estas camas. Por otro lado, pienso que el tema de los hospitales móviles, más allá del velo de corrupción y todo lo que se ha dicho alrededor de esto, se nos tiene que dar un informe urgente, realmente, si vamos a poder contar con esto. Y quisiera, si usted me lo permite, licenciado Valladares, preguntarle al señor viceministro qué información precisa tiene él sobre este dato, porque he visto, por ejemplo, en un terreno aledaño al Instituto Nacional del Tórax algunas obras que pareciera que van a venir esos hospitales y quisiera yo pues conocer información de primera mano en ese sentido. Sí, viceministro, lo escuchamos y la respuesta a lo que ha preguntado el doctor Aguilar. Sí, bueno, en primer lugar, yo no he estado en ningún momento encargado de las compras de estos hospitales móviles. Como bien sabe el doctor Aguilar, dentro de mis funciones como subsecretario de redes,
no pertenezco a las compras dentro de la Secretaría de Salud ni tampoco de ninguna institución, pero sí el conocimiento que tengo desde un momento que venían 7 hospitales, de los cuales venían 3 hospitales de 91 camas, uno que iba a ser instalado en la parte posterior del Hospital del Tórax, ahí al lado donde está el PANI, donde se ha venido preparando el terreno, otro que iba a estar atrás del Hospital Mario Catarino Rivas, porque estos hospitales, hasta donde yo tengo entendido, no traen quirófano, sino que estos hospitales de 91 camas traen 60 camas de cuidados intensivos. Lo que yo tengo entendido que vienen completos con todas las unidades. Habría que ver si realmente estos hospitales vienen completos con todas lo que se necesita para tener esta sala de cuidados intensivos. Luego que también iba a ser instalado otro de 91 camas, lo que es al lado del Hospital del Sur, allá en Choluteca. Después venían 4 hospitales de 51 camas, uno que iba a estar instalado lo que es en el Hospital de Atlántida, otro en el Hospital de Copán, otro en el Hospital de Juticalpa y otro en el Hospital de Danín. Es a lo que yo he tenido conocimiento. Casualmente el día de hoy estaba viendo en una de las noticias de que parece que ya esos hospitales estaban llegando al territorio marítimo hondureño, que venían 2 hospitales, uno de ellos que iba a ser instalado, el que va a ser instalado detrás del Hospital del Tórax, ¿verdad? Que vendría este hospital a ampliar el número de camas. Y como bien lo dice el doctor, yo creo de que esto de lo que ha pasado, bueno, competentes, hacer las averiguaciones correspondientes, pero de necesidad de camas, que si tenemos en hospitales, sí las tenemos. De necesidad de equipos médicos, si tenemos en hospitales, sí tenemos necesidad de equipos médicos. Que tenemos necesidad de recursos humanos, sí tenemos necesidad de recursos humanos. Se tiene que contratar a más recursos humanos. Tenemos mucho personal de que está enfermo, personal que se tiene que retirar de los hospitales, y por lo tanto necesitamos darle una respuesta a la población, contratar más recursos para que se pueda dar una respuesta adecuada a la población. Pero el trabajo se tiene que realizar. Nosotros aquí en el departamento de Cortés, bueno, este es algo que también tenemos que ver la disposición que el alcalde Armando Calidonio ha tenido. Nos habilitó una unidad hospitalaria de 69 camas para poder referir pacientes tanto del Hospital Mario Catarino Rivas como del Hospital Leonardo Martínez, aquellos pacientes en cuidados moderados y en cuidados leves, para poder descongestionar estos hospitales. Hoy en día también tenemos Expocentro, donde tenemos un triaje en uno de los edificios. Los otros 2 edificios los tenemos para 300 camas hospitalarias en caso de que se llegue a convertir en una necesidad, donde se van a atender pacientes también en las diferentes etapas de la COVID-19. Se está haciendo un trabajo bastante grande. Este Expocentro estaría ya para la próxima semana, si Dios lo permite. La Asociación de Maquiladores de Empresa Privada nos está aportando monitores, bombas de infusión. Ya se han hecho las instalaciones correspondientes, estarán con oxígeno, con los insumos necesarios, el medicamento necesario y el personal también que se requiere para poderle dar una respuesta a la población del departamento de Cortés y tener 300 camas más en caso de que se llegue a convertir en una necesidad. Hasta los momentos no hemos tenido necesidad de poder ampliarnos a el centro. Los hospitales, tanto el Leonardo Martínez y el Catarino Rivas, han podido dar respuesta. De igual forma, en esta semana se está acondicionando 50 camas más, lo que es en el Leonardo Martínez,
y 56 camas más que podrían estar en 10 días en el Hospital Mario Catalino Rivas, donde se están haciendo las instalaciones de aires acondicionados en el cuarto piso y así poder dar una mejor respuesta en caso que se requiera. Es de trabajar todo esto de una forma integral dentro de las redes de servicios de salud, donde tenemos que integrar el primer nivel con el segundo nivel para poder nosotros dar respuesta. En otros municipios que no tienen hospitales, hemos tenido que ir habilitando estos triajes para poder hacer la mayor captación de estos pacientes de la COVID-19. Y un ejemplo le pongo Villanueva, que es el tercer municipio en el departamento de Cortés con la positividad más alta que se tiene. Antes que Choloma tuvimos que habilitar 2 viajes para poder atender a la población de estos lugares. Y así hemos tenido que fortalecer también los hospitales alrededor que refieren a San Pedro Sula, ampliando el número de camas. El Hospital del Progreso también, que al inicio tenía 5 camas, hoy tiene 40 camas. Me estaban refiriendo de que habían amanecido 32 pacientes en este Hospital del Progreso. Necesitamos fortalecer todos los hospitales que refieren a San Pedro Sula para evitar el colapso de estos hospitales. Así que estos hospitales han tenido que venir haciendo una contención bastante grande. El otro, el Hospital de Puerto Cortés, que inició con 15 camas, hoy cuenta con 40 camas también para poder atender pacientes de la COVID-19. El Hospital de Santa Bárbara integrado, que tenía 6 camas, están preparándose para poder tener una capacidad de 30 camas. Tenemos que venirlo haciendo debido a las necesidades que va presentando nuestra población. El Hospital de Ceiba tuvo que habilitar 9 camas de cuidados intensivos, donde no tenía ni una sola cama de cuidados intensivos, y por todo habilitaron 50 camas para poder atender pacientes de la COVID-19. Sí, ¿dónde hay más casos? ¿Dónde es más fuerte para el Ministerio de Salud? ¿Cortés o Francisco Morazán? Mire, aquí no podemos ver la misma situación de ambos departamentos. Son 2 escenarios totalmente diferentes. Las epidemias no se comportan igual en todos los departamentos. En el departamento de Cortés inició antes que en Francisco Morazán esta pandemia, y yo en aquel momento miraba todavía más fortalecido Francisco Morazán, porque Francisco Morazán tiene más hospitales, el Distrito Central, que San Pedro Sula. San Pedro Sula nosotros solo contamos con 2 hospitales, que es el Hospital Mario Catalino Rivas y el Leonardo Martínez. Y como le decía anteriormente, el Hospital Leonardo Martínez, que no tenía pero ni una cama de cuidados intensivos, y debido a esta necesidad tuvo que ir habilitando 63 camas de cuidados intensivos. Entonces, yo decía, no, aquí van a colapsar mucho más rápido los hospitales que Francisco Morazán. Lamentablemente, la pandemia, hoy en día tenemos un alto número de casos, increíble en Francisco Morazán, en el Distrito Central. Los hospitales están llenos. Nosotros hemos logrado hacer algunas contenciones. Si bien es cierto, hemos logrado bajar la mortalidad en estos últimos días, pero siempre tenemos personas fallecidas. Mire, esto es bien varía. Hay días que yo me alegro porque nosotros hemos llegado a tener hasta 48 horas con 0 fallecidos, pero hay días que me reportan que en 12 horas tuvimos 5 personas fallecidas. Hay otros días que hemos tenido 7 personas fallecidas, lamentablemente, en los hospitales. Entonces, esto nos está dando también a nosotros la falta que, aunque ya llevamos varios meses tratando este tipo de pacientes, no tenemos un tratamiento específico para los pacientes de la COVID-19, sino que esto es muy variable dentro de los hospitales. El trabajo, como le digo, se ha venido haciendo increíblemente. Hemos tenido que ir implementando mayor número de camas,
ir trabajando en los diferentes barrios y colonias. Estuvimos trabajando con los equipos de respuesta rápida, llegando casa por casa, en buscar los sintomáticos respiratorios. Hoy en día hemos implementado estos trajes móviles, estas brigadas que estamos saliendo a aquellos barrios donde nos están reportando el mayor número de casos de la COVID-19 para hacer la captación de los sintomáticos respiratorios. Creo de que también aquí es el llamado a la población para que asista a estos establecimientos de salud. Muchas personas están llegando tardíamente, el miedo de llegar a un hospital, ingresar a estas salas que prácticamente yo creo que a cualquiera nos asusta, empezar que vamos a ingresar a una sala de estas, que no vamos a volver a ver a nuestra familia, que nuestra familia también no nos va a ver. Nuestras familias tienen miedo de llevar a un familiar a los hospitales, incluso si no lo vuelvo a ver, dicen, no se sabe en algunas ocasiones qué podría estar pasando dentro de la sala. Entonces es bastante compleja la situación. La palabra al doctor Carlos Aguilar, voy a leer esto, no voy a mencionar nombres. Buenos días, Raúl. Así como están llenos los hospitales, el seguro qué hacer en mi caso. Anoche no pude dormir, acelerado el corazón, sentía que si me dormía me moría. ¿Qué hacer mientras tanto? Porque para lograr que le hagan la prueba a uno, la enfermedad avanza. No me quiero morir, tengo hijos pequeños que dependen de mí. Entonces le pregunté, ¿estás enfermo? Sí, pero hace 20 días me hicieron una prueba. ¿Síntomas? Sí. Solo que casi no ando paladar o olfato. Yo lo considero como un amigo, ayúdeme. Entonces, no me ha dado fiebre ni olor de garganta, pero ando gripe y no ando olfato. ¿Qué se hace ahí, doctor? ¿Está en Tegucigalpa esa persona, Raúl? Sí, en Tegucigalpa. Bueno, a propósito del tema de las pruebas, es importante enfatizar para... Contéstemelo al muchacho primero, doctor, disculpe. Sí, a eso me estoy refiriendo. Es que esa persona habló de que se había hecho pruebas. Entonces quiero enfatizar que una prueba rápida, si se la hizo al momento que comenzaba la enfermedad, probablemente le iba a salir negativo. Pero ese mismo muchacho nos está diciendo que tiene síntomas altamente sugestivos del COVID, como la pérdida del olfato y lo que él llama gripe. Esos son síntomas del COVID. Entonces, lo que tiene que hacer es irse inmediatamente a un centro de triaje que le quede más cerca. Por eso le preguntaba que si está en Tegucigalpa, porque se han habilitado unos centros de último momento. Entiendo que en la colonia Mayangle, el de la Universidad Católica, que no sé si ya está habilitado, pero también está el polideportivo de la universidad, está el sitio, está el Ato, o que se vaya a cualquier centro de salud para que reciba una atención inmediata. Esa sensación que él tiene de palpitaciones y que se siente mal realmente puede ser un signo de alarma grave, un signo muy, muy importante, y yo le recomendaría que se mueva inmediatamente a buscar atención, porque muchas personas se logran recuperar, aunque tengan estas manifestaciones, pueden salir adelante. Sí, sobre lo que comentaba el doctor Cosenza, por favor, doctor Aguilar. Sí, bueno, la habilitación de los hospitales, como el doctor Cosenza mencionaba, que ha sido de manera progresiva y que se han tenido que ir adaptando a la situación de acuerdo a la realidad, realmente es algo que se había previsto, y yo recuerdo las predicciones iniciales de la Organización Panamericana de la Salud, la misma Universidad Autónoma, hablaba de cifras que debemos de reconocer en aquel momento nos parecían inalcanzables, nos parecían un escenario que nunca iba a llegar, pero desafortunadamente nos estamos acercando a él. Por eso es importante la pregunta que hacíamos en términos de los hospitales móviles. Y sí, buenos días, doctor. Ahí están los hisopos. Y aquí le tengo yo afuera, dígale a... Perdón, le decía que en relación a los hospitales móviles, yo entiendo, tal como lo expresaba el doctor Cosenza, que no es una función de él, pero sí es importante tener información.
Tengo también, me han pasado algunos informes en este momento, aparentemente estarán llegando a Puerto Cortés en las próximas horas, en los próximos días, y ahora es crucial saber si ya se tiene prevista la contratación de recursos humanos para esos hospitales, y si va a haber uno en la zona norte y otro en la zona centro. El recurso humano es crucial, e insisto en esto, porque por ejemplo nosotros en el Hospital del Tórax estamos teniendo dificultades para contratar recursos humanos, no digamos si viene un nuevo hospital. Entonces creo que es importante conocer y tratar desde luego de organizar la implementación de estos hospitales. Ojalá que vengan completos, ojalá que su implementación, repito, sea de manera expedita, porque estamos todavía en esa etapa de la pandemia donde nos toca pues básicamente atender personas con complicaciones, y la disminución en el número de casos y de contagios vendrá probablemente en unas semanas más, y mientras tanto tenemos que enfocarnos mucho en el tema hospitalario. Y yo insisto en esto porque el trabajo fundamental ahora es evitar que más personas pierdan la vida. Esa persona que está en esa casa con ese relato, de esos hay infinidad. Estoy seguro que quienes están viendo este programa deben de conocer o tener amigos o familiares que están en estas circunstancias. Si a esto le agregamos también que los centros privados están limitados para recibir pacientes por la razón que sea, es un tema que también se debe abordar. Ya hay voces pidiendo que la Secretaría de Salud como ente rector se reúna nuevamente con los dueños de hospitales privados para desarrollar una estrategia conjunta que permita el acceso de las personas a más camas en los centros privados y encontrar mecanismos de tipo financiero, de tipo contractual, que permita atender pacientes bajo diferentes modalidades. Ya muchos países en el área cercana, en el área de Latinoamérica, han intentado con estos modelos, y en algunos lugares pues se ha logrado llegar a acuerdos que permitan a la gente acceder bajo el subsidio o el patrocinio del gobierno de la República. Creo que esto debe tomarse muy en cuenta ante la incapacidad de poder habilitar camas de forma inmediata. Sí, voy a hacer una breve pausa para continuar con el doctor Roberto Cosenza, que es el viceministro de Salud Pública, el exministro de Salud Carlos Aguilar, hablando de este tema del COVID-19. Felicitamos a ambos doctores que nos están orientando sobre lo que está pasando en el país. También escribe el rector Marlon Brevé. Saludos a ambos doctores que están dando luces para luchar contra esta pandemia. En especial al doctor Carlos Aguilar, muy agradecido por haber atendido un par de amigos, y esperamos que pronto se recupere totalmente para que esté de nuevo como lo ha hecho en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Bien, continuamos en la entrevista. Voy a ir con el doctor Cosenza. Doctor, me dice la gente que repita la situación de los hospitales móviles. Se habla que el canciller anunció que el jueves podrían estar ya 2 aquí, y la situación con las maquilas. Al inicio usted dijo que ha tenido el apoyo de Mario Canaguati allá, al igual que de Jesús Canaguati, que son las autoridades de los maquiladores. Doctor. Licenciado Raúl, indiscutiblemente yo creo que ese ha sido uno de los grandes aportes que nosotros hemos tenido en el departamento de Cortés, que nos hemos unido todos para poderle dar el frente a esta pandemia. Solo juntos vamos a poder realmente salir adelante. No es el momento de estar en controversias, no es el momento de estar peleando. Ya después habrá tiempo para ver qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal. Yo creo de que esta es una gran experiencia, la cual vamos a tener todos. Lamentablemente de las cosas malas vamos a aprender. Como le digo, expertos aquí no hay de pandemia de la COVID-19. Es una enfermedad totalmente nueva que hemos tenido que estar reinventándonos día a día cómo vamos a enfrentar esta enfermedad. No hay un tratamiento específico para esta enfermedad.
no hay una vacuna para esta enfermedad. Por lo tanto, tenemos que tratar al paciente de una forma integral. El trabajo lo hemos venido haciendo en equipo, solo unidos lo vamos a lograr. No podemos permitir nosotros los hondureños que esta enfermedad nos vaya a vencer, sino que tenemos nosotros que vencer a la COVID-19. Hay otros países que han salido ya de esta pandemia y también nosotros hemos visto de otros países que lamentablemente con sistemas de salud fortalecidos, don Raúl, han tenido que verse con los pacientes lamentablemente en la calle. Nosotros esperamos que eso no vaya a pasar en nuestro país. Yo creo que se han venido tomando acciones y eso lo tenemos que reconocer en un momento de esta pandemia. Cuando ingresó al país, se cierra el país, pero sí ha sido difícil realmente poder abordar mucha situación que nosotros tenemos. Hoy en día tenemos que lograr también hacer un balance entre la salud y la economía. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya muchas personas no solo estamos enfermas orgánicamente, sino de que también las personas están enfermas emocionalmente debido a la situación que nosotros ya estamos viviendo. ¿Cuántas personas no estamos estresados? Mire, si yo le voy a decir, esta situación de la COVID-19 es tan compleja, don Raúl, que cómo se explica, y yo quisiera que tal vez algún científico, porque no soy científico, soy médico, hago salud pública y realmente que no nos vamos a explicar cómo a veces las parejas durmiendo en la misma cama, compartiendo todo, uno sí sale enfermo, la otra persona no sale enferma. Son cosas que después yo creo de que la ciencia va a ir dando más detalles de esta enfermedad, pero lamentablemente se conoce muy poco de esta enfermedad. Aquí es buscar una ayuda temprana, que es una de las cosas que nosotros estamos apostando en este momento, por eso estamos saliendo a los barrios y colonias. Sabemos la importancia que es el primer nivel de atención. Mire, el éxito de cualquier sistema de salud está en la medicina preventiva, en la promoción y prevención de salud. Y lamentablemente es lo menos que nosotros tenemos en el país. Sabemos de que esto se requiere de un largo tiempo para poder pasar. No pretendemos nosotros cambiar la mentalidad de la población en un corto tiempo. Esto lleva años, pero sí, ahorita lo que sí tenemos bien claro de que utilizando las medidas de prevención, nosotros vamos a evitar enfermarnos de la COVID-19. Que el uso de mascarilla, que el lavado frecuente de manos, que guardar la distancia, no salir de casa si realmente no tenemos nada que salir nosotros a hacer a la calle. Nos vamos nosotros a evitar enfermarnos de la COVID-19. Aunque hay muchas personas de que a estas alturas, don Raúl, están enfermas de la COVID y ni cuenta se han dado. Casualmente el día de ayer, hablando con una buena amiga que es médico, me decía, mire, Cosenza, pero fíjese de que yo me sentí mal en un momento, me dice, que fui a hacer el examen de la COVID. De ahí me desconecté completamente de la sintomatología y realmente no me di ni cuenta de que yo tuve la COVID-19. Entonces, así está pasando con algunas personas. Con otras personas se comprometen aún más con la enfermedad, sobre todo en aquellos grupos vulnerables. Yo estaba viendo las estadísticas y revisando reportes que me pasan al diario de los hospitales y sí realmente se están viendo las estadísticas comparadas a otros países donde esta enfermedad está afectando más y el mayor número de personas que están falleciendo son aquellas personas ya mayores de 60 años y las otras personas que están comprometidas. Indiscutiblemente el paciente que es diabético, es increíble cómo lo descompensa esta enfermedad, que actúa en ellos como una enfermedad oportunista, ya que tienen una enfermedad de base. Las brigadas que han ido a barrios y colonias en San Pedro Sula
¿Qué resultado han obtenido? ¿Cómo se está tratando eso, doctor? ¿Se hará cambio de estrategia? Me preguntaban algunos médicos aquí, ¿o seguirá trabajándose de la misma forma de parte de Salud Pública? Sí, mire, licenciado, es aquí con estas brigadas que se están desarrollando en este momento. Son estas brigadas indiscutiblemente que es debido a la debilidad que nosotros hemos tenido en el primer nivel de atención. ¿Qué se requiere hacer estas captaciones en los barrios y colonias? Lo ideal es, si usted ve con los equipos de respuesta rápida que han ido de casa por casa, es de que hay un modelo de atención en el sistema de salud. Eso ya está, lamentablemente, solo está en papeles, pero sí existe el médico de familia. En algunos departamentos que están descentralizados se han implementado este modelo nacional de salud que se tiene, que se implementa ya desde el 2014, donde se cuenta con el médico de familia. El médico de familia es el que se debe de encargar de conocer a su comunidad, de tener más específicamente las necesidades que cada comunidad tiene. Se cuenta con los policlínicos, que sabemos que es de mucha necesidad en estos momentos y que deben de existir en el primer nivel de atención. Entonces nosotros estamos saliendo por eso a los barrios y colonias según la georreferenciación que tenemos de casos de la COVID-19 en aquellos lugares donde nosotros estamos teniendo el mayor número de casos. Pero aquí no solo es tratar a la persona con su COVID-19, aquella persona sospechosa de la COVID-19, sino que también es tratar al hipertenso, al diabético, que muchas de estas personas no han asistido a los hospitales por miedo. Hay personas de que solo miran un hospital y lo primero que se imaginan es el COVID-19. Entonces no están yendo, sin embargo, a los hospitales a buscar sus medicamentos para sus enfermedades de base y que puedan estar controlados de estas enfermedades, porque sí es necesario que el hipertenso esté controlado, que el diabético esté controlado, porque en ellos se convierte la COVID-19 como una enfermedad oportunista que aún así los descompensa aún más, y el tratamiento para poder atender a estos pacientes los hace mucho más difícil, porque hay que tratarle su presión alta, hay que tratarle su azúcar alta, hay que tratarle toda la sintomatología que le va afectando el sistema respiratorio, lo que es la COVID-19. Entonces es mucho más complejo. Nosotros por eso hemos visto la necesidad de poder salir y dar esta consulta masivamente, pero no solo a las personas sospechosas de la COVID-19. Realizamos también pruebas de PCR en aquellas personas altamente positivas, pero nosotros como médicos no nos podemos olvidar de la clínica. La clínica es la madre de la medicina. Mire, el 80% del diagnóstico tiene que estar dado por la clínica. El otro 20% es con los exámenes complementarios, así como la PCR viene a convertirse en un examen complementario. Si como médico me llega un paciente con toda la sintomatología que usted decía anterior de ese paciente, inmediatamente yo le doy un diagnóstico de la COVID-19, porque clínicamente el paciente presenta toda la sintomatología de un paciente con la COVID-19. Le mando a realizar su examen de PCR, porque es un examen que a mí me va a comprobar que realmente esta persona tenía la COVID-19. Pero yo no puedo esperar que me venga un examen de PCR para poder iniciar tratamiento a la sintomatología que presenta el paciente. Doctor Aguilar, sus comentarios sobre esto que está hablando el doctor Cosenza. Bueno, creo que mucho de lo que el doctor Cosenza nos ha dicho coincidimos. Sin embargo, respecto a las estrategias, en términos generales, creo que estas deben de irse adaptando de acuerdo a cada momento que vayamos pasando. Yo creo que el tema del trabajo de campo, insisto, llega probablemente tarde. Sin embargo, siempre será útil. Pero ese momento donde
debimos haber hecho mayor detección de casos dentro de la comunidad y el aislamiento de las personas que por razones, digamos, de infraestructura, en una casa donde hay 1 o 2 habitaciones y ahí hay 5 o más personas, pues ese núcleo familiar lo más seguro es que se iba a enfermar todo. Aunque sí, coincido con el doctor, hay casos inexplicables, cómo miembros de una familia se enferman y otros no. Pero bueno, la tendencia es que los grupos familiares se enfermen. El país no cuenta con capacidad, no cuenta con logística, ni con estrategias como para tener un trabajo comunitario tan sólido, porque esto solo se puede lograr cuando hay toda una institucionalidad enfocada en el trabajo comunitario, en la medicina preventiva, como muy bien se ha señalado, y desafortunadamente nosotros no estamos en la órbita de la medicina de atención primaria, en la medicina preventiva, y creo que ese esfuerzo deberá de irse planteando, pero deberá ser en otro momento. Yo sigo muy preocupado por el tema de los recursos humanos, porque la participación del personal de salud cada día se va viendo mermado, porque algunas personas nos enfermamos y nos tenemos que retirar, otras personas han renunciado, otras personas no tienen condiciones para estar al frente por su edad, por tener enfermedades preexistentes, y creo que debe tenerse ya una estrategia para la contratación de recursos humanos o incluso para la redistribución de personal, con el objetivo de poder atender todos estos espacios que van a estar habilitados. Esperemos que lo de los hospitales móviles sea una realidad, pero me pregunto yo, un hospital de 60 camas, de 90 camas, de las cuales 30 o más serán de cuidados intensivos, ¿qué personal va a atender estos pacientes? Entonces, creo que la redistribución de personal, desde luego la contratación de recursos humanos, que no hay mucho en el país, sobre todo el personal médico y de enfermería especializado, deberá de enseñarse desde ya, principalmente en el departamento de Francisco Morazán, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, cuál va a ser esa estrategia, con el objetivo de que se vaya no solo organizando, sino se vaya brindando la capacitación oportuna para este personal que eventualmente va a atender estos pacientes. Y se lo digo porque eso lo hemos vivido en el Hospital del Tórax. Se han contratado muchos médicos generales con una enorme entrega, muchachos jóvenes, realmente muy voluntariosos, que rápidamente se han puesto a tono con el manejo de estas enfermedades, pero se ha necesitado un proceso de capacitación, se ha necesitado el día a día para ir adquiriendo esas habilidades necesarias para atender este tipo de pacientes, y eso no se logra en una jornada de 4 horas. Tiene que irse progresivamente dando esa capacitación, y pienso que mientras más organizados estemos para ese momento, pues mejor nos puede ir. Por otro lado, siempre seguimos escuchando noticias de que siguen una cantidad enorme de médicos desempleados, y yo creo que esta es una oportunidad extraordinaria que se tiene también, no solo por el tema del desempleo médico, sino porque los hospitales se ven rebasados, no hay tanto médico atendiendo pacientes, y creo que debe de apostarse mucho a incidir fuertemente en la contratación del recurso humano, desde luego no solo médicos, sino todo el personal que trabaja alrededor de estos pacientes. Creo que es un trabajo arduo, creo que los esfuerzos que se están haciendo son de admirar, pero creo que se puede hacer mucho más todavía. La situación en la zona central es muy, muy alarmante. Creo que quizás a diferencia de San Pedro Sula, el hecho de que acá no se haya logrado todavía ese espacio de unidad
entre el sector privado, las autoridades municipales que le han dado un fuerte impulso en San Pedro Sula, es algo que se debe de promover acá. El poder municipal es muy fuerte y claro, Tegucigalpa con su enorme cantidad de habitantes, la población tan fuerte, tan alta que existe aquí en la zona central, hace también más complejo el manejo de una epidemia. Y por eso yo insisto en la participación de las autoridades municipales que a través de su organización propia puede sumarse a los esfuerzos de la Secretaría de Salud. Así que bueno, esperar que estos hospitales lleguen y que se puedan echar a andar lo más pronto posible. Sí, doctor Cosenza, de oxígeno, ¿cómo estamos en el país? La semana pasada habían bastantes problemas, ¿cómo estamos ahora? Sí, mire, don Raúl, y en esto de la contratación de recursos humanos, sí ya se tiene un plan, sin embargo se han recibido más de 1.300, aproximadamente sí, más de 1.300 currículos en Ciudad Mujer de los diferentes lugares, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Ya se tiene un plan donde para poder capacitar el recurso humano, si es necesario. Y yo creo de que, bueno, en este momento tenemos que ver cómo salimos de esta pandemia. Ya después se tiene que hacer hasta un buen plan. Como bien lo sabe el doctor, muchas veces se habla, hay 6.000 médicos desempleados, pero ¿cuáles son los médicos que están desempleados? Son los médicos generales, que el médico general sí tenemos que perfilarlo y acá hasta la academia tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos en el país darle oportunidad también a estos médicos generales para que puedan sacar una especialidad. Lamentablemente, mire, aquí un papel como de intensivista que lo pueda hacer un médico internista en este momento, lamentablemente son pocos los médicos internistas. No en este momento de la pandemia, desde antes. Nosotros hemos tenido hospitales sin médicos internistas, porque los médicos internistas, bueno, los pocos que tenemos se concentran en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, y los hospitales más lejanos no tienen este tipo de especialistas, no tienen esa oportunidad de contratar estos especialistas. La formación de recursos humanos es importante darle la oportunidad a nuestros médicos hondureños, médicos generales, a que puedan sacar una especialidad y que nosotros podamos tener mejores respuestas dentro de los hospitales. Tenemos hospitales nosotros de especialidades, donde sabemos de que encontrar un neurocirujano es buscar una aguja en bajar muchas veces. No tenemos este tipo de especialistas. Muchos especialistas tienen que irse a especializar al extranjero para luego regresar a nuestro país, porque nuestro país no oferta este tipo de especialidades que se requieren. Entonces yo creo que todo esto va a tener que pasar por una revolución completamente dentro del sistema de salud. Y una revolución que venga no solo en infraestructura, no solo en equipamiento, sino que tiene que venir en la formación de recursos humanos. Aquí tenemos que formar, nosotros se necesitan técnicos en radiología, se necesitan microbiólogos, se necesitan de todo esto. Mire, anestesiólogos, técnicos en anestesia, es bien difícil muchas veces encontrarlos y poderlos tener en los hospitales. Pero hoy en día tenemos que salir adelante con el recurso que realmente nosotros contamos, como bien lo dice el doctor. Tenemos recursos enfermos en el cual nosotros tenemos que aislarlo, que se vaya a su aislamiento hasta que le venga su examen de PCR realmente negativo. Y es un trabajo que lo hemos venido haciendo nosotros en el departamento de Cortés. Mire que recientemente, cuando a mí me nombran aquí en el departamento de Cortés, me presentan esta situación con los exámenes de PCR, que es lo que nosotros hicimos. A diario comenzamos a hacerle también a nuestros recursos humanos PCR, donde nosotros, tanto en el Leonardo Martínez como en el Catarino Rivas, nosotros a más de 600
Sí, a más de 600 personas nosotros les hemos realizado lo que es PCR, donde nosotros hemos tenido una positividad de un 43% en ambos hospitales. Ya muchas de estas personas se han reincorporado también con una mayor seguridad a poder trabajar en los hospitales. El trabajo se viene realizando para poder realmente se ha contratado también recursos humanos. Es indiscutible la cantidad de recursos humanos que se han contratado, pero aún tenemos que seguir contratando para poder habilitar mayor número de camas en los hospitales y poder fortalecer este trabajo comunitario que se necesita. Sí, doctor, hemos hablado de Francisco Morazán tanto con usted como con el doctor Aguilar y de Cortés, pero el resto del país, Honduras, ¿cómo está? Una doctora me decía el otro día, lo mejor en este momento es vivir en un pueblo y no en esas ciudades tan grandes que tienen ese montón de infectados. ¿Cómo está el resto del país? Mire, indiscutiblemente, porque comienza con una enfermedad transmisible lo que es el departamento de Cortés. El departamento de Cortés tiene sus características epidemiológicas. Nosotros cuando hablamos aquí en el departamento de Cortés es el pulmón de la economía de nuestro país. Indiscutiblemente también aquí en el departamento de Cortés nunca se tuvo un cierre total. Siempre las personas salían, siempre hubieron lugares que continuaron trabajando porque tenían que abastecer ya alimentos el país. Sí, recuerdo que recién llegué, hicimos un cierre por 2 semanas más y eso a nosotros nos ayudó, pero Francisco Morazán nunca se cerró completamente. Siempre estuvieron abiertos los supermercados, estuvieron abiertos los bancos, la gente tenía que salir y como le digo, la forma de contagio de la COVID-19 es que en muchas ocasiones ni cuenta nos damos que ya estamos enfermos, que ya estamos contagiados de la COVID-19 por muchas medidas que nosotros estemos implementando, estemos utilizando en nuestras casas. Y le pongo el ejemplo. Yo para ingresar a mi casa, hasta afuera me quito la ropa. Yo allí tengo 2 baldes, uno con cloro, otro con detergente. Uso mi gabacha todos los días y la uso como una medida de protección porque me siento andando con ella más protegida. Digo yo, bueno, yo solo me quito la gabacha y yo ya tengo otra ropa abajo que me siento realmente protegido. Entonces, hemos tenido que ir cambiando nuestro estilo de vida, hemos buscado cuidarnos y independientemente, por más que nos hemos cuidado, porque yo le aseguro que el doctor con todo el conocimiento que tiene de esta enfermedad de la COVID-19, él utilizaba todas sus medidas de protección en los lugares donde él trabajaba y al sol de hoy el doctor se ha de estar preguntando dónde yo me enfermé, quién fue la persona que realmente a mí me contagió, porque así quedamos nosotros, queremos hacer memoria, queremos saber en qué momento yo me quité la mascarilla, en qué momento yo me pasé la mano por la cara, con quién yo estuve conversando que lo podía tener, y nos ha pasado esto que cuando nos damos cuenta salió positiva tal persona, dice uno, chica, pero yo estuve conversando con esa persona, voy a ir a hacerme el examen, me viene negativo el examen, pero no, yo no lo tengo. Entonces es bastante complejo hasta saber de qué forma nosotros adquirimos lo que es la COVID-19 y como le digo, sí hemos tenido personal que se ha enfermado, lamentablemente hay personal que ha fallecido a consecuencia de la COVID-19, es lamentable y yo creo que no hay palabras para poder explicar el dolor que invade a una familia que fallezca de la COVID-19. Es muy duro para todos, para nosotros que trabajamos en salud, para cualquier persona esto es muy duro no poder nivelar a nuestros seres queridos cuando nuestra cultura es de que nosotros tenemos
qué pasar esa noche velando a nuestro familiar, que lo tenemos que ir a dejar inmediatamente a un cementerio, no poder ver a esa persona por última vez, no poder tocar a esa persona. Yo creo que todo esto es muy duro para todos. Esperamos de que podamos salir de esto. Mire, hay muchas cosas de que nosotros no coincidimos. Hacemos un cierre, volvemos a abrir, pero ya tenemos un buen número de personas contagiadas. Mientras estemos nosotros abriendo y cerrando, nos va a agarrar todo el año esta pandemia cuando nosotros tenemos una evidente transmisión comunitaria. Y se lo digo con propiedad, porque nosotros aquí en el laboratorio de biología molecular estamos ya trabajando con una curva epidemiológica en tiempo real. Todas las muestras que ingresaron el día de ayer al laboratorio de biología molecular se están procesando y ya a las 6 de la tarde nosotros ya tenemos los resultados. Lo estamos entregando en 48 horas estos resultados. Nosotros ahorita le estamos, si usted ha podido ver en el mapa, ¿por qué dice la gente Atlántida? Uy, ¿cómo ha aumentado Atlántida? Dicen, ¿cómo ha aumentado Lloro? Uy, Dios mío. ¿Por qué? Porque les estamos procesando esas muestras para que ellos también las tengan en tiempo real. Lo mismo estamos haciendo con Santa Bárbara, les estamos procesando y estamos viendo nosotros el comportamiento que en toda esta zona, ¿verdad?, se tiene una alta transmisión comunitaria. Es lo que nosotros tenemos en el país, es lo que nosotros tenemos en otros departamentos que les estamos realizando estos exámenes de PCR, porque con estos PCR en este momento que estamos teniendo la positividad, es donde nosotros estamos viendo el comportamiento de la pandemia ya en nuestro país. Por eso es necesario ir viendo estas estadísticas, ir viendo resultados en tiempo real de estos exámenes de PCR. Sí, doctor Aguilar, ¿y usted qué piensa? ¿Cómo está el resto de Honduras? Bueno, creo que el subregistro sigue siendo una de las dificultades para poder tener una lectura apropiada de cómo está el resto del país. Hemos visto imágenes realmente muy fuertes, muy tristes, inaceptables, por ejemplo, de lo que ha estado ocurriendo en el Hospital del Sur. Entiendo que se han tomado ya algunas medidas, pero seguramente en muchos departamentos la situación debe de ser también alarmante. Creo que el hecho de que se puedan hacer pruebas y que los resultados permitan conocerlos de manera rápida es quizás una de las estrategias más exitosas, porque eso le permite no solo a los médicos hacer el tratamiento apropiado, sino tomar decisiones de aislamiento para el resto del núcleo familiar o del lugar de trabajo. Los lugares fronterizos casi siempre son sitios de alto contagio por razones obvias. Entendemos, por ejemplo, que la situación para el caso de la frontera norte de Costa Rica en relación al flujo de migrantes en Nicaragua es sumamente crítica, y se ha comentado lo mismo también en la frontera norte de Nicaragua con Honduras. Pienso que estas zonas deben de fortalecerse, particularmente los hospitales que atienden pacientes, en este caso Olancho, la zona de El Paraíso, desde luego la zona sur. Creo que seguramente debemos de tener ya muchísimos casos. He tenido reportes también de colegas en el Hospital Gabriel Alvarado de Danlí informando de una afluencia increíble, desproporcionada de pacientes, y ya también ellos con graves limitaciones para poder atender estos pacientes por la falta de insumos. Creo que es importante, así como se ha designado al doctor Consenza para la zona norte, tener otros funcionarios de alto nivel a cargo de otros departamentos. A lo mejor ya se hizo y bueno, no tengo la información, pero podría ser una medida
estratégica en términos de gerencia y de poder coordinar acciones, la posibilidad de dividir al país en cuadrantes. Deme un minuto, doctor. Doctor, ya que usted ha hablado de los hospitales, doctor, deme un minuto que Bográn está llegando a declarar. Gisela, adelante, por favor. Bien, en un momento tengo ya, Marco Bográn está llegando a declarar sobre esto que hablaba el doctor y la necesidad que tenemos también de los hospitales. Es cierto lo que decía el doctor Carlos Aguilar, la situación de los hospitales del sur, el fin de semana se había desbordado. Vi una señora que su hermana la filmó en una carpa, estaba lloviendo y tenía un tanque de oxígeno afuera mientras había una especie de quebrada ahí cerca de la carpa. Así estaba la situación. Doctor, le vuelvo a dar la palabra, pero luego me da unos minutos para ver qué pasa con Marco Bográn también y saber si esos hospitales vienen, no vienen. Dicen que ya vienen 2 el jueves. Dios primero, vengan los 7 para beneficiar a todo el pueblo hondureño. Doctor. Sí, le decía la importancia que debería de designarse, que desconozco si se ha hecho así, la presencia del doctor Consenza en el departamento de Cortés, si otros funcionarios de alto nivel pueden hacerse cargo de un liderazgo más focalizado, como la división del país en cuadrantes, y que, bueno, la zona norte, la zona centro, y la zona ahora sur y la zona oriente, que son lugares donde ya los hospitales están reportando una gran cantidad de casos y la necesidad de mayor apoyo. Creo que el manejo gerencial en este caso es crucial, porque cuando hay un funcionario tomando decisiones a ese nivel, facilita la contratación de recursos humanos, buscar proveedores, se imprime un liderazgo que ayuda a la comunidad a incorporarse también a las acciones de prevención, pero también de acompañamiento en algunas acciones que se toman. Entonces, esto creo que sí sería importante tomarlo en cuenta. Esas imágenes, repito, en el Hospital del Sur, pero también en el Hospital Gabriel Alvarado de Danlí son alarmantes. Y de repente nos estamos enfocando únicamente en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, y nos estamos olvidando de estos otros lugares del país que igual son ciudades muy pobladas y que debe brindárseles mayor atención en comparación a la que se les ha brindado hasta este momento. Habló de apoyo financiero a los hospitales. ¿Será igual para el Catarino Rivas? Hay informes, ayer anoté, sobre el uso del plasma convaleciente. Doctor Consenza. Sí, mire, indiscutiblemente el apoyo económico no puede ser igual para todos los hospitales. El apoyo económico tiene que estar basado en muchas características. Hay hospitales de mayor complejidad, hay hospitales que están manejando lo que son estas unidades de cuidados intensivos, que los cuidados intensivos es muy costoso. Sin embargo, nosotros en el país son muy pocos los hospitales que han tenido cuidados intensivos a consecuencia de lo caro. Entonces, todo esto se tiene que estar valorando para poderle dar el presupuesto a los hospitales. El recurso humano de las unidades de cuidados intensivos es mucho más caro que un recurso humano de una unidad básica que se puede tener. Entonces, se tiene que realmente darle a cada quien según la complejidad de pacientes que está atendiendo lo que son los hospitales. Sí, también lo del plasma. Mire, no le sabría decir mucho de ese tema porque no tengo yo el conocimiento para yo poderle estar hablando de ese tema. Como le digo, son muchas cosas que están en estudio, son muchas cosas de que en algún momento han surgido, que el tratamiento maíz, que el tratamiento catracho, que el plasma,
todas esas necesidades, pero indiscutiblemente aquí el paciente tiene que ser visto por un médico. El tratamiento tiene que ser totalmente diferente en cada uno de los pacientes, según la sintomatología, según sus enfermedades de base que vaya presentando y las complicaciones que este paciente vaya teniendo durante tenga la COVID-19. Dígale aquí a la población qué conocimiento tiene de cuántos triajes nuevos se van a abrir en el país. Doctor Cosenza. Doctor, le decía, doctor Cosenza, que si nos puede decir cuántos triajes más va a abrir el gobierno en el país. Bien, voy a recuperar la conexión un momento con el doctor Cosenza. Comentarios, doctor Aguilar. No, el doctor dice no saber de esto del plasma. Usted que conoce bastante, ¿qué nos puede decir? Y le estábamos preguntando el problema de cuántos triajes van a abrir en Honduras, y unas anotaciones me dicen, ¿por qué no abren la UCI del Hospital San Felipe? ¿Sabe algo de eso, doctor Aguilar? Bueno, en relación al plasma convaleciente, es decir, pacientes que ya sufrieron el COVID, que ya se recuperaron, que tienen anticuerpos, se ha estado utilizando en algunos países. En Honduras hay experiencia, conozco un caso en particular, casualmente en el hospital del Tórax, un médico precisamente que recibió el plasma. Son controversiales. Desafortunadamente no hay todavía una evidencia que el uso de plasma pueda resultar como una terapéutica esperanzadora. Creíamos pues que esto podría ser una alternativa de tratamiento. Los informes en otros países también dan resultados controversiales. En algunas personas ha funcionado, en otras no. Pero es importante seguirlo estudiando, seguir trabajando en la investigación. Respecto a la unidad de cuidados intensivos de San Felipe, realmente las últimas noticias que escuché, y yo creo que tal vez aquí el doctor Cosenza, si ya estaba conectado, nos pudiera ayudar, era que no lo abrían porque no había aire acondicionado, por unas razones realmente que uno no puede terminar de entender. Y creo que sería de enorme utilidad habilitar esta unidad de cuidados intensivos. Tengo entendido que hay intensivistas trabajando en el Hospital San Felipe, hay respiradores que no se están utilizando en el caso del Hospital del Tórax porque ya no hay camas para poder incorporar este equipo, y sería crucial, aun y cuando el doctor está en Cortés, el doctor Cosenza, que nos apoyara y que nos ayudara a tratar de impulsar la apertura de esta unidad, porque, bueno, imagínense ustedes todo lo que significaría en términos de poder salvar más vidas, y creo que esto sería un paso fundamental. ¿Cuántos triajes se van a abrir en el país? Bueno, yo creo que esta es una información también que son las autoridades de la Secretaría de Salud que nos tienen que informar. En Tegucigalpa sí, bueno, ya se anunciaron varios, creo que tiene que seguirse trabajando en abrir muchos más, pero también convertirlos en centros que permitan no solo hacer el cribaje, es decir, filtrar qué pacientes son COVID y quiénes no, sino darles atención inmediata, con oxígeno, con camas y con algunos insumos básicos para poder retenerlos ahí un tiempo necesario mientras se tiene la certeza de que se cuenta con una cama en un hospital antes de poder trasladarlo. Voy a hacer una pausa, ya está conectado nuevamente el doctor Cosenza para que nos hable de los triajes en el resto del país. Me dice Polo Crivelli, hijo, Choloma es la ciudad de la maquila y la industria textil. Le hacemos un llamado a esta industria. En Choloma no tenemos ni cilindros de oxígeno para las personas que necesitan, dice Polo Crivelli, hijo. Mientras tanto, Ricardo Flefield es ingeniero de profesión. Buenos días, Raúl. El tema de los hospitales móviles turcos tiene una gran mayoría de la población indignada. Pregúntele al doctor Cosenza
sí pensaron el hecho de que los hospitales importados, al igual que todo lo que se importa, tarda meses en arribar. Con 45 millones de dólares se hubieran construido 9.000 metros cuadrados de hospital similar a las 2 torres del centro cívico. Raúl, dice, este es Ricardo Flefield. Raúl, esta es una coordinación de hospitales con costo de 2 millones de dólares cada uno, capacidad para 100 camas, equipados sin ventiladores, traídos de México, con tiempo de entrega 3 semanas, y me envía aquí la cotización. Una pausa y continuamos desde la entrevista, pero antes voy con Gisela. Imagínense ustedes, Bográn ahora enfrenta las investigaciones de la justicia de Honduras por la compra de 7 hospitales. Unos hablan que es una gran estafa. Él asegura que van a venir los hospitales y que no hay ninguna estafa ni ninguna movida, pero ahora el hombre enfrenta a la justicia. Gisela Cali, cuéntenos, él se ha presentado hoy ante las autoridades de la ATIC. Adelante, Gisela. Así es, muy buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista. Tal y como estaba establecido a la hora prevista, se ha presentado junto a su representante legal, Marco Bográn. Él ha llegado en tono silencioso, no ha pronunciado palabra al ingresar aquí a las instalaciones de la ATIC. Sí lo hizo su representante legal, quien ha manifestado que antes de su llegada se le ha practicado la prueba de COVID-19, que anteriormente había salido positiva y esta reciente salió negativa. Sin embargo, ha manifestado que todavía presenta algunos malestares estomacales debido a sus medicamentos que ha estado tomando producto de la prescripción médica que se le había dado del COVID-19. Ya han hecho su ingreso ambos aquí ante las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Hay que recordar que a él se le acusa por parte de la Fiscalía contra la Corrupción de varios delitos en perjuicio de la fe pública, mientras que él en anteriores ocasiones ha manifestado que es inocente de lo que se le acusa y que pronto estarían llegando estos hospitales por los cuales ya se habrían pagado al menos 48 millones de dólares. Los mismos deberían haber sido utilizados en el combate a la pandemia del COVID-19. No obstante, se conoce que ya son más de 600 personas las fallecidas por este mal y miles también están contagiados, y los hospitales abarrotados de personas con estos padecimientos, y aún no llegan estos hospitales móviles. Estaremos atentos de las decisiones que tomen los agentes, las autoridades de la Fiscalía contra la Corrupción aquí en esta cita legal que hoy enfrenta Marco Bográn, exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras. Yo vuelvo con usted al set principal. Bien, continuamos para seguir hablando con el doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud Pública, y el doctor Carlos Aguilar, neumólogo y exministro de Salud. Pero primero vamos a la realidad. Cuando ya son las 8:41 con 15 segundos, voy a una mala noticia, que ya es constante, estar dando muertos por COVID-19. Primero voy a San Pedro Sula. Herling, ¿qué ha pasado? Muchas gracias, licenciado Raúl. Durante las últimas horas aquí en San Pedro Sula se reportan al menos 7 víctimas, 2 en el Instituto Hondureño del Seguro Social, 2 donde estamos ubicados aquí en el Hospital Leonardo Martínez y 2 en el Hospital Mario Catarino Rivas, y también el deceso de la hija de la diputada Marta Concepción Guevara por el departamento de Santa Bárbara. Estamos hablando de la joven Tania Guevara. Ella murió por COVID-19 en un hospital privado de San Pedro Sula. Esto pues genera también que hay muertes también en algunos centros asistenciales privados. Son al menos 7 víctimas mortales en lo que va ya durante las últimas horas aquí en San Pedro Sula, en los centros públicos, así como en el Instituto Hondureño del Seguro Social y en las clínicas privadas. Entre ellos, repetimos, la hija
de la diputada Marta Concepción Guevara, más conocida como Chonita de Guevara, esto por el departamento de Santa Bárbara. El resto son en los hospitales públicos y la mayoría son pues personas que son arriba de los 60 años de edad según los reportes médicos. Esto es lo que podemos informarle en cuanto a las víctimas mortales que deja el COVID-19 en las diferentes salas hospitalarias de la capital industrial. Buenos días. 7 muertos, reporta Gerly Díaz en San Pedro Sula. Y aquí en Tegucigalpa el reporte de muertos, Odalia Urbina, por favor, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y televidentes del foro La Entrevista. Así es, continúan las muertes en los distintos centros asistenciales del Distrito Central este día. Licenciado, lamentablemente se reportan 30 fallecidos que pierden la batalla por el COVID-19. Sin embargo, me encuentro en estos momentos con el subdirector del Hospital Escuela, Franklin Gómez. Doctor, en las últimas horas, ¿cuántos fallecidos se han reportado en este centro asistencial? Muy buen día, licenciado. Pues es lastimoso tener que iniciar noticias dando este tipo de información. Tenemos 18 fallecidos en 24 horas. Quisiéramos decir que tenemos más recuperados, que tenemos más personas que están saliendo del problema, pero estamos en el pico alto y que todavía no llegamos a establecer una meseta, así que tenemos que ir sorteando pues estas vicisitudes. Tenemos alrededor de 150 personas en este momento hospitalizadas en Hospital Escuela, más el área de triaje, hay unas 70 a 100 personas por día, y pues sí hemos dado algunas altas, ya pacientes que han salido de peligro, 5 de ellos han ya regresado a su casa, y tenemos áreas también dentro del hospital donde ya trasladamos a los pacientes que han salido de su periodo de gravedad, y que por su condición de salud solo estamos esperando pues que terminen de recuperarse, alguna enfermedad de base que tengan, que se estabilicen, y pues este es otro gran grupo que tenemos que se han rescatado de esta enfermedad. Doctor, estas personas eran de la tercera edad, ¿son más hombres o mujeres que fallecen aquí en el centro hospitalario? Es correcto, nosotros hemos ya visto esta tendencia, que es mayor la cantidad de hombres que adquieren la enfermedad y que fallecen, y que pues también son en edades ya de 50, 60 adultos mayores con enfermedades de base. Y el problema también pasa porque no asisten a una unidad de salud en estadías tempranos de la enfermedad, o dejan su medicación habitual para los problemas de salud, y pues consiguientemente también su dieta no es adecuada, y estos son los más vulnerables de tener complicaciones. Doctor, ya se ha reportado en otros hospitales que están tratando a personas con COVID-19 que han llegado a su capacidad máxima. En este momento, ¿cuál es la ocupación del Hospital Escuela? Bien, se aperturó inicialmente 120 cupos para tanto adultos, tenemos un área específica para niños, tenemos un área específica para mujeres embarazadas. Por la complejidad del hospital, no solo son los adultos mayores, y luego pues se han ido aperturando más cupos por la demanda, entonces tenemos unos 50 cupos extra que hemos ido aperturando, más los cupos que tenemos en salas especiales para los que ya van saliendo de un periodo contagioso o infectante para el demás resto de personal, y que ya se están estabilizando para poder tener este número de personas que en el momento llegan a ser 20 más. Entonces pues el hospital da respuesta en ese sentido, y pues las áreas aisladas con los equipos de protección al personal para poder dar atención adecuada a estos pacientes. Muchas gracias al subdirector del Hospital Escuela, Franklin Gómez. También, licenciado, comentarle que la portavoz del Seguro Social reportó el fallecimiento de 4 personas en la sala de cuidados intensivos. Sin embargo, escuchemos sus declaraciones. El reporte para hoy, 7 de julio, son 4 personas fallecidas por sospecha de COVID-19, personas que estaban ingresadas, todos adultos mayores, 2 mujeres y 2 varones. ¿Entre qué edades, licenciada? ¿Edades o todos adultos mayores, estoy hablando de personas ya de 60 años hacia arriba, 65, 77, 92, personas que no se pudieron levantar de una neumonía atípica. ¿Cuál es la capacidad actualmente ahorita aquí en el centro? Está totalmente lleno el hospital. El hospital está lleno, tenemos bastante personal que labora aquí en el instituto, contaminado, contagiado,
y no están laborando, tenemos muy poco personal al frente de toda esta pandemia, aparte que las autoridades han contratado médicos y enfermeras, pero aún así imposible darse abasto. Yo creo que la población debe de hacer la parte de ellos que le corresponde, que es las medidas de bioseguridad, es importante. Comentarle, licenciado, que en su mayoría las personas que fallecen de COVID-19 son aquellas que presentan comorbilidades y también que son de la tercera edad. Con esta información regresamos al set del foro La Entrevista. Buenos días. Bien, Odalis, con este reporte, 25 muertos, San Pedro Tegucigalpa, más 4 serían 29. Doctor Cosenza, comentarios. Nunca me imaginé que íbamos a pasar una pandemia. Hace algunos días recordaba cuando transmitía los relatos de la gente durante el huracán Mitch en la radioemisora HRN, cuando me decían de todas partes de Honduras que miraban a los cadáveres flotando. Ahora lamento, es triste tener que estar diciendo esta enorme cantidad de muertos diariamente y de repente a cualquier hora un compatriota está falleciendo producto del COVID-19. ¿Comentarios, doctor Cosenza? Sí, licenciado Raúl, realmente esto es muy duro en todo aspecto. Yo creo que muy duro para nosotros, las autoridades, muy duro para el personal de salud, muy duro nosotros como familias, porque yo creo que todos hemos estado viviendo en carne propia cómo no nos hemos dado cuenta de alguna persona que nosotros conocemos. Sin embargo, algunos que ya hemos vivido que se nos ha fallecido algún familiar a consecuencia de la COVID-19. Yo creo que nunca nos imaginamos vivir algo así. Lamentablemente nos tocó a nuestra generación y la tenemos que enfrentar. De esto tenemos que salir, don Raúl, primero con la fe en Dios. Dios nos tiene que dar esa fortaleza que necesitamos en este momento. Tenemos que continuar realizando nuestro trabajo. Tenemos que unirnos todos nuestros esfuerzos. No es el momento para hacer política, no es el momento para levantar una bandera. La COVID-19 no anda viendo raza, sexo, estatus social, no anda viendo color político. Realmente esta es una enfermedad que nos ha venido a golpear fuertemente y que solos unidos vamos a poderle dar el paso. Nuevamente le digo, hondureños, no permitamos que esta enfermedad nos vaya a vencer. Ha puesto de rodillas a muchos sistemas de salud en el mundo entero, pero nosotros podemos hacer aún algo. Tenemos que continuar trabajando, vamos a realizar este trabajo, vamos a dar lo mejor de lo nuestro, lo mejor que nosotros podamos dejar. Así de que trabajemos unidos, salgamos adelante, después habrá tiempo para ver todo lo malo que se ha hecho y que la justicia, tanto divina como la justicia terrenal, se encargue de juzgar a aquellas personas que le han fallado a Honduras. Sí, finalmente, los trajes, ¿cómo está lo de los trajes y esos hospitales móviles? Si vienen los dos, ¿ya hay gente preparada? ¿Hay algún conocimiento de cómo manejarlo, doctor Cosenza? Sí, mire, si estos hospitales que ya se dice que están por ingresar, como le repito, tienen los currículos, tanto en Ciudad Mujer de San Pedro Sula como de Tegucigalpa, que serían instalados tanto en el Hospital del Tórax como en el Catarino Rivas, que ya se tienen los terrenos acondicionados para que puedan ser instalados estos hospitales móviles. Se va a iniciar lo que es la capacitación de recursos humanos. Aquí tenemos un plan para poder capacitar a qué recursos humanos, hacer capacitaciones teóricos prácticas. Los triajes se están habilitando.
pero no solo es tener triajes, aquí todo tiene que ir de una forma integral. Aquí es donde tenemos que trabajar con la red de servicios de salud. Al mismo tiempo que se están habilitando estos triajes, se están también habilitando lo que son camas para poder atender al paciente ya enfermo con complicaciones. Son cosas que se tienen que articular. Uno, cómo vamos a atacar al virus en las primeras fases de la enfermedad, cómo nosotros vamos a diagnosticar el mayor número de personas y cómo nosotros ya vamos a tratar a aquellas personas con enfermedades complejas. Nosotros tenemos aquí en San Pedro Sula 2 grandes triajes que tienen sus unidades estabilizadoras en estos 2 triajes. Sin embargo, estamos pronto a abrir la otra parte de Ecocentro, que es un triaje con una unidad hospitalaria que va a ser la más grande que vamos a tener hasta estos momentos en todo el país, porque estamos hablando de 300 camas en las diferentes fases de la enfermedad, que sabemos que esto nos va a ayudar para poder dar una respuesta a la población. En otros departamentos también se están habilitando triajes como ser en La Ceiba. Ya en esta semana se termina de habilitar lo que es el triaje que se tiene, y así estamos viendo las necesidades de algunos lugares según se tenga el mayor número de casos, habilitar estos triajes para poder atacar el virus en las primeras fases de la enfermedad y reforzar lo que son los hospitales, porque realmente estos pacientes requieren de un cuidado especializado, requieren de un equipamiento más complejo, requieren de oxígeno, poder fortalecer lo que son los hospitales para que se puedan tener las condiciones necesarias y puedan dar respuesta ante esta pandemia. Es indiscutible el trabajo que se requiere dentro de los hospitales con la habilitación de camas, pero esto no solo pasa por una sola cosa. Aquí no solo es infraestructura, sino que la infraestructura lleva equipamiento, que el equipamiento sea el adecuado, lleva el recurso humano y que el recurso humano pueda estar preparado, lleva medicamentos, lleva insumos. Realmente tenemos que verlo todo de una forma integral. De nada a nosotros nos sirve solo tener la infraestructura, y si no tenemos el equipamiento, o si solo tenemos el equipamiento y no tenemos el recurso humano, o si solo tenemos el recurso humano y no tenemos el equipamiento, o sea, todo lo tenemos que ver de una forma integral, y es lo que nosotros estamos trabajando, es lo que se está trabajando también aquí en Ecocentro, donde se cuente con el equipamiento necesario, con los insumos necesarios, y que el recurso humano esté capacitado para poder atender este tipo de pacientes en sus diferentes etapas de la enfermedad. Muchas gracias al viceministro de Salud, Norberto Cosenza, por haber atendido esta comparecencia en la entrevista. Gracias, viceministro. Muchas gracias, licenciado Raúl. Un saludo también al doctor Carlos Aguilar, y a seguir adelante todos. Dios bendiga a Honduras. Gracias al doctor Cosenza. Más adelante, en la nota internacional de cierre, el presidente Macron de Francia ha designado 3 superministerios para que lideren la recuperación del coronavirus. Repito, esto en Francia. El doctor Carlos Aguilar, conclusiones y recomendaciones, Carlos, a la población, y también tus opiniones sobre lo bueno y lo malo que has escuchado hoy, que está haciendo el gobierno, sugerencias que pueden ser tomadas en cuenta. Ojalá se pongan de acuerdo colegio médico y gobierno al ver esto, que acabo de reportar 25, 29 muertos mientras estaba el programa, y lamentablemente en cada noticiero reportamos que hay más hondureños infectados y que desgraciadamente más hondureños pierden la vida. Carlos, te agradezco tu comparecencia esta mañana. Como siempre, reportando la sintonía, el doctor Brevé Reyes, desde la exclusiva colonia San Ignacio, ahí en la capital, aquí en la capital del país. Carlos, gracias, y conclusiones. Creo que la situación del país sigue siendo dramática.
Creo que nos quedan muchas semanas todavía de seguir viendo cómo se incrementan el número de casos y el número de personas fallecidas. Me sumo yo también a el deseo de trabajar unidos. Nadie desea, por supuesto, sacar partida de esta situación, pero tenemos que también tener el valor y el profesionalismo para señalar los errores que se están cometiendo para que se puedan corregir. Y me parece que existe todavía una desconexión entre el papel, entre el rol rector de la Secretaría de Salud y el esfuerzo que se está haciendo para combatir la pandemia. Creo que la instalación de los hospitales móviles sigue siendo el gran tema en el país, porque esta es como la esperanza que se tiene de habilitar más camas, y el hecho de no tener información de parte de las más altas autoridades es sumamente preocupante. Por otro lado, a la población, decirle que ya estamos en una situación de casi circunstancias incontrolables de transmisión del virus, y ese compromiso con nosotros mismos y con nuestros familiares en intentar y en seguir protegiéndonos, en usar siempre, absolutamente siempre, el cubrebocas es muy importante. Raúl, he visto ya muchas historias, muchos núcleos familiares en que los adultos mayores, la gente más vulnerable, está siendo infectada por el hijo que va a visitar a sus padres, por el nieto que llega, por el sobrino. Pedirle a la gente que no visite a sus adultos mayores, a sus seres queridos, que se queden en casa. Hay que apoyarlos, llevarles la comida, lo que haya lo que ellos necesiten, llevárselos a la puerta de la casa, pero no entrar ni estar en contacto con ellos. Aunque no tengamos síntomas, hay una enorme cantidad de personas que se están enfermando por esta situación. A veces el personal de apoyo en los hogares también puede ser portador del virus. Finalmente, decirle al pueblo hondureño que vamos a salir adelante. Yo creo de esta epidemia, esta pesadilla va a finalizar, pero tenemos que seguir trabajando en cuidarnos muchísimo y en evitar, repito, olvidarnos de usar estas medidas de prevención. A mis colegas, al personal de salud, animarlos a seguir trabajando. Quiero aprovechar para hacer un llamado a las autoridades a que sigan brindando los equipos de bioseguridad a los hospitales. Tengo informes que hay algunos centros hospitalarios donde ya el personal está exigiendo y amenazando inclusive con realizar acciones de suspensión de labores por la falta de este equipo. Ojalá que las autoridades apoyen con más fuerza a los trabajadores de la salud para que el personal pueda atender de manera adecuada a los pacientes que día a día sigan llegando a los hospitales. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Gracias al doctor Carlos Aguilar por sus grandes aportes para la población cada vez que nos acepta comparecer aquí en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Antes ha muerto el señor Hernán Madrid, me lo reportan nuestros televidentes desde Choloma. Si lo colocamos, la colega Belkis de Cribelis Aguirre nos ha enviado esto. Vamos a darle lectura con profundo pesar. Informo que anoche aproximadamente a las 11:45 falleció Hernán Madrid Patagorda. Mi abrazo solidario para toda la familia y amigos. Que el recuerdo de su cultura, talento y alegría sirva de consuelo. Un abrazo, Patagorda. Hernán Madrid ha muerto, un reconocido ciudadano ahí en Choloma, militante del glorioso Partido Liberal de Honduras. Gracias a nuestra colega Belkis de Cribelis Aguirre que nos envía esta información. Nuestro sentido pésame a la familia de don Hernán Madrid, conocido como Patagorda allá en Choloma. Lamentable cómo se siguen perdiendo la vida de los hondureños. La pandemia está en un momento bastante fuerte. Dios nos proteja a todos. Nos vamos con la nota internacional. El presidente Macron ha designado 3 superministerios para luchar y recuperar a Francia del coronavirus.
Francia está reforzando los ministerios de Finanzas, Asuntos Sociales y Medio Ambiente en respuesta a las ondas del choque del coronavirus que convulsionan la economía, parte de una reorganización de Emmanuel Macron para refundar su presidencia. El jefe de gabinete de Macron, Alexis Kohler, dijo que Bruno Le Maire se mantendría al frente del Ministerio de Finanzas, encargado de sacar a Francia de la peor depresión económica en décadas, ahora con control total del presupuesto. Elisabeth Borne se encargará del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, reforzando justo cuando la recesión deshace las duras conquistas de Macron en materia de desempleo y el presidente intenta restablecer las relaciones con los sindicatos y los votantes tras las olas de protestas. Borne, que sacó con éxito una reforma de los ferrocarriles pese a la oposición de los sindicatos, se encargará del delicado cambio a las pensiones. La ex integrante del Partido Verde, Bárbara Pompili, dirigirá un ministerio de medio ambiente con que tendrá mayor énfasis en las políticas verdes para impulsar un rebote económico y un futuro sostenible para compañías como Air France y Renault. Pompili estará a cargo de la vivienda, un ministerio clave para el futuro de paquetes de estímulos que, según Macron, incluirán un importante plan para aislar los hogares. La reorganización ocurre 8 días después de que el partido de Macron sufrió una derrota en las elecciones locales que vivieron el surgimiento de los verdes en grandes ciudades como Lyon, Burdeos y Estrasburgo. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.